claros sobre lo que es la hepatitis. Estamos escuchando que hay este problema de la hepatitis, estos brotes que están apareciendo en diversos países, ya son más de 400 casos aparentemente, con 5 fallecimientos, más de 20 casos de trasplante de hígado. Así es que es importante conocer qué cosas son las hepatitis y luego ya tratar de estar bien informados con lo que viene ocurriendo en el mundo. Doctor Nureña, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Elmer Huerta. El gusto es mío. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre hepatitis, ¿no? Exactamente. Gracias por estar con nosotros, doctor. Así es. A ver, vamos a ver primero. Definamos qué cosa es una hepatitis. Ya. La hepatitis, en palabras simples, es la inflamación del hígado. Esta inflamación puede darse por muchas causas, muchos motivos. Uno de ellos es los virus, ¿no? Claro, virus pueden causar. ¿Puede ocurrir a cualquier edad las hepatitis o es más frecuente en ciertas edades? Depende de la etiología, o sea, de la causa de la inflamación del hígado, ¿no? Pueden ser virales, son frecuentes en niños, también en adultos. Depende de los tipos de virus. Hablamos que hay tipo A, B, C, D, E, dependiendo del tipo de transfusión cambia. Pero no solo son los virus lo que me puede causar hepatitis, también, por ejemplo, la ingesta de alcohol, la ingesta de algunos fármacos, el hígado graso que está en auge últimamente. Hay muchas causas de esta inflamación del hígado llamada hepatitis. Muy bien. Entonces, las hepatitis en plural, entonces, representan un grupo grande de enfermedades que se caracterizan por la inflamación del hígado y tienen, por lo tanto, diversas causas. Concentremos nuestra conversación, doctor, en las hepatitis virales, que las más comunes, usted ha dicho que hay A, B, C, D y E, las 5 letras primero letras del alfabeto, pero de lejos las más frecuentes son la A, la B y la C. Entonces quisiera primero, porque tenemos en mente esto que está pasando en el mundo con estos casos de hepatitis desconocida, que 20 días han necesitado un trasplante. La enfermedad natural, esto para nuestros oyentes, la enfermedad natural, señor, señora, de una enfermedad significa que los médicos saben más o menos cómo se comporta la enfermedad, cómo aparece, qué síntomas tiene, a los cuántos días se resuelve, cuántos se recuperan, cuántos no se recuperan. Eso se llama enfermedad natural, señor, señora. En ese sentido, doctor Nureña, descríbanos la enfermedad natural, cómo es el proceso natural primero de la hepatitis A. Ya. Quisiera iniciar hablando, hepatitis viral es como cualquier virus que nos da los síntomas generales, como malestar general, me puede dar cefalea, pero en este caso un virus que tiene predominancia por el hígado, como la hepatitis viral A, aparte me va a dar otras manifestaciones, como el ponerse amarillo, ya que el hígado es el órgano que nos sintetiza la bilirrubina. Entonces, al afectarse el hígado, esta bilirrubina se acumula, aumenta y se torna la piel amarilla. Como característica, el virus hepatitis A suele dar manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, es lo más frecuente que vemos en estos casos, y se suele dar en brotes. Por lo general es en niños, un niñito en la escuela empieza el primero a ponerse amarillito, náuseas, vómitos, diarrea, y el resto de compañeros empiezan con esta misma clínica. Muy bien, porque esta hepatitis A, se contagia a través de la boca, ¿no es cierto? Con la comida sucia, el agua contaminada, o sea, entra por la boca. ¿Cuántos días dura generalmente una hepatitis A? Acá debemos diferenciar en que hay una fase de incubación que más o menos puede ir de 10 a 28 días. ¿Qué quiere decir fase de incubación? Que el virus empieza a replicarse en mi cuerpo y yo no me doy cuenta porque todavía no me da síntomas. Luego ya viene la fase de los síntomas que puede ir de 7 a 14 días. Y bueno, viene una fase de curación. 1 a 2 semanas entonces dura el periodo de enfermedad después de haber pasado la incubación. Vamos a tomar una brevísima pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de esto, que es estas historias naturales, porque el interés mío es que usted nos diga en un momento, mire,
de todas las hepatitis, las que más causan lo que se llama hepatitis grave, fatal o fulminante son estas y estas. Regresamos. Del año 2022. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Carlos Nureña. Él es médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. Estamos conversando sobre las hepatitis y más específicamente estamos concentrándonos en las hepatitis virales, porque la idea es ver cómo terminan estas hepatitis virales, cómo son lo que se llama el curso natural de la enfermedad. Y el doctor nos dijo que la hepatitis A entra por la boca, es muy común en toda edad, pero los niñitos se contagian muy fácilmente en el verano porque pues la comida sucia, el agua sucia, eso entra por la boca. Nos ha dicho que tiene un periodo de incubación que es más o menos largo, puede ser hasta 2 a 3 semanas. Luego viene la enfermedad misma, que el chiquito puede caer en cama, estar reposando, que puede ser de 1 a 2 semanas, y luego empieza la etapa de curación. Doctor Nureña, esta hepatitis A puede llegar a lo que se llama la hepatitis fulminante, es decir, que el pacientito se agrava tanto que necesita un trasplante o puede morir. Sí, gracias a Dios la tasa de presentación de esta hepatitis fulminante por virus hepatitis A es baja. Entonces la gran mayoría va a presentar los síntomas que hemos hablado, la diarrea que se pone amarillo, y suele pasar, hay que darle bastantes líquidos, hay que manejar esas molestias con analgésicos, unos cuidados, y esto gracias a Dios se cura y nos da por lo general una inmunidad ya presente, o sea que es muy difícil que vuelva a presentar yo virus hepatitis A. Exacto. Permanente, una inmunidad, o sea, una sola vez en la vida y no se repite. Muy bien, entonces felizmente dígame. Sí, lo que quería decir es que en algunos casos esta inmunidad puede perderse y nos podría volver a dar, sí, pero por lo general es una inmunidad permanente. Muy bien, entonces esta es la hepatitis A, esa es la que entra por la boca. Es muy común esta hepatitis, sobre todo en el verano, ¿verdad? Muy bien. Háblenos de la hepatitis B y de la C, que son muy parecidas en su curso. Háblenos igual, la historia natural, cómo es, cómo se contagia, cómo se produce, cuánto dura. Ya, ambas se producen o se transmiten, por vía parenteral. ¿Qué quiere decir? Por medio de la sangre o también de las secreciones de los órganos sexuales. Entonces, tienen la característica, a diferencia del virus hepatitis A, que pueden cronificar. ¿Qué quiere decir? Que esta puede quedarse en el cuerpo de por vida. No es como la hepatitis A, que me da una temporada y se cura, ¿no? Esta sí puede quedarse de manera crónica, y esta cronicidad ya me puede llevar a una cirrosis, que es lo más temido, o un cáncer de hígado. Correcto. Lo que dicen, a ver, usted, no sé si usted maneja mejor las cifras, que de cada 100 casos de hepatitis B o de hepatitis C, que es la que se contagia, como usted ha dicho, por transfusiones de sangre que no están bien chequeadas, que se contagia a través de las relaciones sexuales, igual que el HIV. De cada 100 casos, 70 van a quedar crónicos, enfermos para toda la vida. ¿Eso es cierto? Sí, acá tenemos que hacer una mención. En la hepatitis B, la gran mayoría se cura, o sea, el 80-85%. Me da una hepatitis B aguda y mi propio cuerpo lo cura, y un 15% cronifica. En el caso del virus hepatitis C es como que un poco al revés. Un 20-30% cura, y lamentablemente un 60-70% es el que me va a ir a la cronicidad. Muy bien, entonces digamos la hepatitis B la mayoría puede curar, pero la hepatitis C la mayoría se va a volver crónica. De esos casos que vuelven crónicos, que se llama hepatitis crónica, entonces el nombre completo sería hepatitis B crónica y hepatitis C crónica. Muchos de esos casos, creo que es alrededor del 30%, van a llegar a la cirrosis, o sea, el hígado se convierte en cicatriz, y de esos el 30% llega al cáncer. Así es. Por eso es que cuando tenemos estos casos les hacemos seguimiento estricto. Lo bueno es que a partir del 2016-17 ya han aparecido terapias para el virus hepatitis C,
que el virus hepatitis C, este tratamiento tiene 99% de efectividad. ¿Qué quiere decir? Prácticamente ya se cura. Un virus hepatitis C crónico se puede curar. El que todavía no logramos curar del todo, pero sí podemos controlar, es el virus hepatitis B crónico. En el virus hepatitis B quisiera hacer una mención que en niños esta tasa se invierte totalmente. Si un niño se transmite, por ejemplo, de la madre al feto y este nace con el virus hepatitis B, acá sí hay un 90% que cronifique. Wow, en niñito se puede cronificar. Muy bien. Ahora, lo importante aquí en materia de prevención. Atención, señor, señora. Ya tenemos en el Perú desde hace años una vacuna contra hepatitis B que se coloca al momento del nacimiento y luego se da un refuerzo. Háblenos de la vacuna de hepatitis B, doctor. Exacto, en nuestro esquema de vacunación es a 0, 2 y 6 meses, y esto ya me genera anticuerpos contra el virus hepatitis B. Ojo, siempre es bueno dosar los anticuerpos cuando ya ha pasado, para ver si es que, mejor dicho, me dieron las vacunas de niño, pero yo tengo que saber si realmente mi cuerpo generó o no esta inmunidad. Entonces tengo que dosar mis anticuerpos si no es necesario hacer un refuerzo de la vacuna contra virus hepatitis B. Y ya tengo la protección, por más que yo tenga contacto con el virus, ya sea vía sanguínea, vía sexual, entonces no voy a hacer la enfermedad. Esa es la importancia de las vacunas en este caso. La vacunación. Ahora, se dice que más o menos 80% de los casos de cáncer de hígado a nivel mundial, 80%, son consecuencias de esta hepatitis B crónica, como lo hemos dicho. De tal modo que si vacunamos a todos los niños por los próximos 40, 50, 60 años, el 80% del cáncer del hígado podría desaparecer del mundo, doctor. Exacto, ese es uno de los grandes retos de la gastroenterología. Cada año tratamos de ver las cifras, cómo vamos erradicando hepatitis B, hepatitis C, siempre incidiendo en la vacunación, en las medidas de prevención y en la detección rápida para evitar que esto se propague. Muy bien. ¿Y estos casos de hepatitis B y hepatitis C también pueden llegar a ser fulminantes en algún momento? Claro, en realidad todas las hepatitis pueden tener presentaciones fulminantes. ¿Qué quiere decir? Que me afecta de manera tan violenta al hígado que no le da tiempo a recuperarse. Esto se llama falla hepática, falla al hígado, y si no hay un trasplante disponible, lamentablemente desencadena la muerte. Fabuloso. Doctor, muchísimas gracias por habernos ayudado a caminar este tortuoso camino de las hepatitis. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El gusto ha sido mío. Hasta luego. Gracias. El doctor Carlos Nureña, él es médico gastroenterólogo del Hospital 12 de Mayo. Entonces ya sabe, hepatitis A, limpieza en la comida y en la bebida. Eso entra por la boca. Hepatitis B, preservativo, condones, porque por allí, por la vida sexual, entran estas dos hepatitis que ya he visto que pueden terminar en cirrosis y en hígado. Regresamos con el número de la salud y con las partes del cuerpo humano. No se vayan.